fue rechazada en el día más importante de su vida. Una novia embarazada creyó haberlo perdido todo, hasta que un vaquero apareció con una verdad que nadie se atrevía a decir. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol ardía sobre el pequeño pueblo de Santa Clara, un rincón polvoriento en el corazón del viejo oeste, donde las casas de madera crujían bajo el calor y el viento arrastraba murmullos de historias no contadas. Era un día de celebración, o al menos eso esperaba Elena, una joven de 23 años con el cabello castaño cayendo en ondas sobre sus hombros y un vestido blanco que, aunque sencillo, había sido cosido con amor por sus propias manos. Su vientre, ligeramente abultado bajo la tela, era un secreto que sólo ella y su prometido, Samuel, conocían. O eso creía. La iglesia del pueblo, una estructura modesta, con un campanario que parecía tambalearse con cada ráfaga de viento, estaba llena de vecinos curiosos. Las bancas de madera estaban ocupadas por rostros conocidos: el herrero, la costurera, el dueño del salón y sus hijas, todos esperando el momento en que Elena y Samuel se juraran amor eterno. Elena estaba de pie frente al altar, con las manos temblorosas sujetando un ramo de flores silvestres. Su corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Samuel, un hombre de rostro anguloso y ojos oscuros, estaba a su lado, pero su expresión era distante, como si su mente estuviera en otro lugar. El padre Tomás, un sacerdote de cabello cano y voz grave, comenzó la ceremonia con palabras solemnes. Estamos reunidos aquí para unir en sagrado matrimonio a Elena Martínez y Samuel Vargas. Si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la iglesia, roto solo por el crujido de una banca y el susurro del viento colándose por las ventanas abiertas. Entonces, Samuel dio un paso adelante. Su rostro, antes pálido, ahora estaba endurecido. «Yo tengo algo que decir», pronunció, y su voz resonó como un trueno en el silencio. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, y un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué sucede, Samuel?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Samuel la miró, y en sus ojos no había amor, solo una frialdad que Elena nunca había visto antes. «No puedo casarme contigo, Elena», dijo. «No puedo seguir con esto. Lo siento». Las palabras cayeron como un martillo sobre el corazón de Elena. La iglesia estalló en susurros, algunos de sorpresa, otros de indignación. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», logró articular mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «No eres la mujer que pensé», continuó Samuel, su voz cortante. «No puedo criar a un hijo que no sé si es mío». El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Las palabras de Samuel eran una acusación velada, una puñalada que atravesó el orgullo y la dignidad de Elena. Ella retrocedió un paso, llevándose una mano al vientre, como si quisiera proteger al niño que crecía dentro de ella. «¡Eso no es cierto!», exclamó Elena, su voz temblando de furia y dolor. «Tú sabes que este hijo es tuyo, Samuel. Me lo prometiste, me juraste amor». Pero Samuel no respondió. Giró sobre sus talones y salió de la iglesia, dejando a Elena sola frente al altar, con el vestido blanco arrugado por sus manos apretadas y el ramo de flores cayendo al suelo. La multitud comenzó a dispersarse, algunos con la cabeza gacha, otros
lanzando miradas de lástima o desprecio. El padre Tomás se acercó a Elena, intentando consolarla, pero ella apenas lo escuchó. Sus lágrimas caían silenciosas, y su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Samuel había cambiado? ¿Qué lo había llevado a humillarla de esa manera? Y, sobre todo, ¿cómo seguiría adelante, sola, con un hijo en camino? Elena salió de la iglesia, ignorando las miradas y los susurros. Caminó por las calles polvorientas de Santa Clara, con el vestido blanco arrastrándose por el suelo. No sabía a dónde ir. Su pequeña casa, la que había compartido con su madre antes de que falleciera, ahora le parecía un lugar vacío. No podía enfrentarse a las paredes silenciosas ni a las preguntas que la perseguían. Decidió dirigirse al único lugar donde encontraba algo de paz: el río que corría a las afueras del pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Elena se sentó en la orilla, con los pies descalzos rozando el agua fría. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora lo hacían en silencio. «No sé qué hacer», murmuró, hablando con el niño que aún no podía escucharla. «Pero te prometo que no dejaré que nada te haga daño». Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, un sonido de cascos rompió el silencio. Elena levantó la mirada y vio a un hombre acercándose a caballo. Era alto, con un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y un revólver colgando de su cadera. Cuando estuvo más cerca, Elena pudo ver sus ojos de un gris intenso y una barba corta que enmarcaba una mandíbula fuerte. «¿Se encuentra bien, señorita?», preguntó el hombre, desmontando con un movimiento fluido. Su voz era grave, pero tenía un tono cálido, como si realmente le importara su respuesta. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No es un buen día», respondió, intentando mantener la compostura. «Pero estaré bien». El hombre la observó por un momento, como si evaluara si debía insistir. Finalmente se quitó el sombrero y se sentó a unos pasos de ella, mirando el río. «Me llamo Caleb», dijo. «No soy de por aquí, solo estoy de paso. Pero he visto suficiente en mi vida para saber cuando alguien lleva una carga pesada». Elena no respondió de inmediato. No estaba acostumbrada a que extraños le hablaran con tanta franqueza, pero algo en la voz de Caleb, en su calma, la hizo sentir que podía confiar en él, aunque solo fuera por un momento. «Me llamo Elena», dijo al fin, «y hoy perdí todo lo que creí tener». Caleb no la presionó para que contara más, pero sus ojos grises la invitaron a hablar. Y así, bajo el cielo del atardecer, Elena comenzó a relatar lo que había pasado en la iglesia, las palabras crueles de Samuel, la humillación pública, el peso de saber que pronto sería madre sin un esposo a su lado. Caleb escuchó en silencio, sin interrumpirla, sin juzgarla. Cuando Elena terminó, el cielo ya estaba oscuro, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «No sé quién es ese Samuel», dijo Caleb, rompiendo el silencio, «pero un hombre que abandona a una mujer como tú no merece llamarse hombre». Sus palabras eran firmes, pero no había rabia en ellas, solo una certeza que hizo que Elena lo mirara con curiosidad. «¿Por qué dices eso?», preguntó. «Ni siquiera me conoces». Caleb sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Conozco lo suficiente. Sé que eres fuerte, porque estás aquí, hablando, en lugar de rendirte. Y sé que ese niño que llevas va a tener una madre que luchará por él». Elena sintió un nudo en la garganta, pero esta vez
no eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no podía nombrar. Por primera vez en horas, sintió que no estaba completamente sola. Pero antes de que pudiera responder, Caleb se puso de pie y se colocó el sombrero. «Descansa un poco, Helena. Mañana el sol saldrá de nuevo, y tal vez las cosas se vean diferentes». Sin esperar respuesta, montó su caballo y se alejó en la oscuridad. Helena lo observó hasta que desapareció, preguntándose quién era ese vaquero y por qué sus palabras habían encendido una chispa de esperanza en su corazón roto. El amanecer trajo un nuevo día a Santa Clara, pero para Helena el peso de la noche anterior aún colgaba sobre ella como una nube. Se levantó de la orilla del río, donde había pasado la noche envuelta en su vestido de novia, ahora manchado de polvo y hierba. El pueblo estaba tranquilo, pero sabía que las lenguas ya estarían hablando, tejiendo historias sobre su humillación. Con un suspiro, se dirigió a su casa, decidida a enfrentar lo que viniera. Al llegar, encontró una nota clavada en la puerta. Era de su vecina, doña Clara, una mujer mayor que siempre había sido amable con ella. «Helena, ven a verme cuando puedas. Hay cosas que necesitas saber». Intrigada y con un presentimiento que le apretaba el pecho, Helena se cambió el vestido por una falda sencilla y un chal, y caminó hacia la casa de doña Clara, al otro lado del pueblo. Doña Clara la recibió con una taza de café y una mirada compasiva. «Siéntate, pequeña», dijo, señalando una silla de madera. «Lo que pasó ayer no fue justo, y hay cosas que no entiendo. Pero anoche, en el salón, escuché algo que me preocupa». Helena frunció el ceño. «¿Qué escuchaste?» Doña Clara bajó la voz, como si temiera que las paredes la oyeran. Samuel estaba allí, bebiendo con unos hombres que no son de por aquí. Hablaban de un trato, algo sobre tierras y dinero. Mencionaron tu nombre, Helena, y no fue con respeto. Uno de ellos, un tipo con un sombrero negro, dijo algo sobre librarse de un problema. No sé qué significa, pero no me gusta. El corazón de Helena dio un vuelco. Samuel nunca había mencionado nada sobre tierras o tratos. Siempre había dicho que su sueño era formar una familia con ella, trabajar juntos en una pequeña granja. ¿Qué estaba ocultando? «¿Crees que Samuel me dejó por eso?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé, pequeña», respondió doña Clara, «pero ese hombre no actuó solo. Hay algo más grande detrás de esto, y será mejor que lo descubras antes de que sea demasiado tarde». Helena salió de la casa de doña Clara con la mente llena de preguntas. Decidió ir al salón, el único lugar donde podría encontrar respuestas. Aunque no era un lugar para una mujer como ella, especialmente en su estado, la determinación ardía en su pecho. No dejaría que Samuel, o quien estuviera detrás de él, destruyera su vida sin pelear. El salón estaba casi vacío a esa hora de la mañana, con solo unos pocos hombres bebiendo en las mesas del fondo. El cantinero, un hombre robusto llamado Diego, la miró con sorpresa cuando entró. «Helena, ¿qué haces aquí?», preguntó, limpiando un vaso con un trapo. «Busco respuestas», dijo ella con una firmeza que no admitía discusión. «Anoche Samuel estuvo aquí con unos hombres. Necesito saber quiénes eran». Diego dudó, pero la mirada de Helena lo convenció. «Eran forasteros», dijo. «Llegaron hace unos días. Uno de ellos, el del sombrero negro, se hace llamar señor Torres. Tiene una finca grande al norte, cerca de las colinas». Samuel parecía nervioso, como si le debiera algo. Antes de que Helena pudiera preguntar más, la puerta del salón se abrió con un chirrido. Era Caleb, el vaquero de la noche anterior.
Sus ojos se encontraron con los de Helena, y por un momento el mundo pareció detenerse. «Veo que no pierdes el tiempo», dijo él con una media sonrisa. «¿Buscando problemas tan temprano?» «No busco problemas», respondió Helena. «Busco la verdad». Caleb se acercó, apoyándose en la barra. «Entonces tal vez pueda ayudarte. Conozco a hombres como Torres. No son de los que juegan limpio. Si Samuel está metido con él, hay más en tu historia de lo que parece». Helena lo miró, evaluándolo. No sabía por qué confiaba en este extraño, pero algo en su calma, en la forma en que parecía ver a través de las cosas, la hacía sentir que no estaba sola. «Si sabes algo, dímelo», dijo. «No tengo nada que perder». Caleb asintió. «No aquí», dijo, bajando la voz. «Reúnete conmigo esta tarde en el cruce del camino viejo, fuera del pueblo. Traeré lo que sé, pero debes prometerme que tendrás cuidado. Hombres como Torres no dudan en aplastar a quien se interponga en su camino». Helena asintió, aunque el miedo comenzaba a mezclarse con su determinación. Pasó el resto del día en su casa, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando llegó la tarde, se puso un sombrero para protegerse del sol, y caminó hasta el cruce del camino viejo, un lugar donde los robles proyectaban sombras largas y el viento silbaba entre las ramas. Caleb ya estaba allí, apoyado contra un árbol, con su caballo atado a unos pasos. «Llegaste», dijo, sin rastro de sorpresa. Sacó un papel doblado de su chaqueta y se lo entregó. «Esto es un contrato que encontré entre las cosas de un hombre que trabajó para Torres. Habla de una venta de tierras, pero el nombre de Samuel aparece como garante. Y hay algo más. Tu nombre está en una nota al margen, como si fueras parte del trato». Helena desdobló el papel con manos temblorosas. Las palabras eran un revoltijo de términos legales, pero el nombre de Samuel estaba claro, junto con una suma de dinero que hizo que se le helara la sangre. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Significa que Samuel te traicionó», dijo Caleb, su tono grave pero firme. «Torres quería las tierras de tu familia, las que heredaste de tu madre. Samuel debía casarse contigo para reclamarlas, pero algo cambió. Tal vez Torres le ofreció un mejor trato si te dejaba». Helena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las tierras de su madre, una pequeña parcela al borde del río, eran lo único que le quedaba de su familia. Nunca había pensado en ellas como algo valioso, pero ahora todo tenía sentido. Samuel no la amaba. Nunca lo había hecho. Todo había sido una mentira. Helena apretó el papel en su mano, sus nudillos blancos por la fuerza. La ira reemplazó al dolor, una furia que ardía como el sol del mediodía. «No dejaré que se salgan con la suya», dijo, mirando a Caleb. «Esas tierras son mías, y nadie me las quitará». Caleb la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «No será fácil», advirtió. «Torres tiene hombres armados, y Samuel no es más que un peón en su juego. Si vas tras ellos, necesitarás un plan». «Entonces, ayúdame a hacer uno», respondió Helena, su voz firme. No sabía de dónde venía esa valentía, pero la sentía crecer dentro de ella, alimentada por el amor hacia su hijo y el deseo de proteger lo que era suyo. Caleb asintió. «Primero, necesitamos pruebas. Ese contrato no es suficiente. Tenemos que encontrar algo que conecte a Torres directamente con el engaño. Y luego, debemos llevarlo ante el juez del condado. Es la única forma de detenerlos legalmente». Durante los días siguientes, Helena y Caleb trabajaron juntos en silencio, moviéndose como sombras por el pueblo.
Caleb, con su experiencia como rastreador, siguió las pistas de los hombres de Torres, mientras Helena hablaba con los vecinos, buscando cualquier información que pudiera ayudar. Descubrieron que Torres había estado comprando tierras en todo el condado, usando tácticas sucias para presionar a los dueños. Algunos habían vendido por miedo, otros, como Helena, habían sido engañados. Una noche, mientras revisaban documentos en el establo de Caleb, Helena encontró una carta sellada con el nombre de Samuel. La abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta: Torres promete pagar $1,000 si las tierras de Helena se transfieren antes del invierno. Haz lo que sea necesario. La firma era inconfundible. Señor Torres. Esto es lo que necesitamos, dijo Caleb, su voz tensa. Con esto podemos llevar a Torres ante el juez, pero tenemos que actuar rápido. Si se enteran de que tenemos esta carta, vendrán por nosotros. Helena asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Sabía que enfrentarse a Torres era peligroso, pero no había vuelta atrás. Al día siguiente, cabalgaron juntos hasta el pueblo vecino, donde el juez Ramírez, un hombre conocido por su integridad, tenía su oficina. El camino fue largo y polvoriento, pero Helena no se quejó. Cada paso la acercaba más a la justicia. Cuando llegaron, el juez Ramírez los recibió con escepticismo. «Esto es grave», dijo, leyendo la carta. «Pero Torres es un hombre poderoso. Necesitaré más que esto para emitir una orden contra él». Caleb intervino. «Hay testigos en Santa Clara que han visto a los hombres de Torres amenazando a los granjeros, y estoy seguro de que Samuel hablará si se le presiona». El juez frunció el ceño. «Samuel Vargas no es de fiar, pero si pueden traerlo a testificar, tendré suficiente para actuar». Helena y Caleb regresaron a Santa Clara con un plan: encontrar a Samuel y convencerlo de confesar. Pero cuando llegaron al pueblo, descubrieron que Samuel había desaparecido. Nadie lo había visto desde la noche en el salón, y los rumores decían que había huido al norte, hacia las tierras de Torres. «No podemos rendirnos», dijo Helena, aunque la frustración amenazaba con abrumarla. «Si Samuel no está, iremos directamente a Torres». Caleb la miró, preocupado. «Eso es un riesgo grande, Helena. Torres no es de los que negocia». «Entonces no negociaremos», respondió ella. «Lo enfrentaremos». El rancho de Torres estaba al norte, en una llanura rodeada de colinas áridas. Era un lugar imponente, con una casa grande de madera y un corral lleno de caballos. Hombres armados patrullaban los alrededores y el aire estaba cargado de tensión. Helena y Caleb se acercaron con cuidado, ocultándose tras las colinas hasta que cayó la noche. «Quédate aquí», susurró Caleb, revisando su revólver. «Entraré y buscaré a Torres. Si algo sale mal, corre». «No», dijo Helena, su voz firme. «Esto es mi lucha. Voy contigo». Caleb intentó protestar, pero la determinación en los ojos de Helena lo detuvo. Juntos se colaron en el rancho, moviéndose entre las sombras. Llegaron a la casa principal y encontraron a Torres en un despacho, revisando documentos. Era un hombre corpulento, con un sombrero negro y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Cuando los vio, su expresión no mostró sorpresa, solo una sonrisa fría. «Vaya, la novia abandonada», dijo, reclinándose en su silla. «¿Y quién es este? ¿Tu nuevo protector?» «Queremos la verdad», dijo Helena, dando un paso adelante. «Sé lo que hiciste. Sé que usaste a Samuel para quedarte con mis tierras». Torres rió, un sonido áspero que hizo que Helena se estremeciera. «Eres valiente, muchacha.
pero no tienes nada contra mí. Samuel fue un idiota, pero cumplió su parte. Y ahora esas tierras son mías. Caleb sacó la carta y la arrojó sobre el escritorio. Esto dice lo contrario, dijo. El juez Ramírez ya la vio y está dispuesto a actuar. Confiesa, Torres, o será peor para ti. La sonrisa de Torres se desvaneció. Por un momento, pareció evaluar sus opciones. Luego, con un movimiento rápido, sacó un revólver de su escritorio. Pero Caleb fue más rápido. Disparó una vez, y el arma de Torres cayó al suelo mientras él se sujetaba la mano, maldiciendo. No quería que llegara a esto, dijo Caleb, apuntando a Torres. Pero no te dejaré hacerle daño a ella ni a nadie más. Torres, jadeando, levantó las manos. Está bien, gruñó. Llamaré a mis hombres y terminaremos esto de otra manera. Pero antes de que pudiera gritar, Elena dio un paso adelante. No, dijo, esto termina ahora. Confiesa, o te juro que no descansaré hasta que pagues por todo. Algo en la voz de Elena, en la furia de una mujer que había perdido todo y seguía de pie, hizo que Torres dudara. Finalmente bajó la mirada. Fue mi idea, admitió. Quería las tierras del río. Samuel era un peón, nada más. Le pagué para que te engañara. Elena sintió una mezcla de alivio y rabia. Había tenido razón, pero la verdad no aliviaba el dolor de la traición. Caleb ató a Torres y lo llevaron al pueblo donde el juez Ramírez lo esperaba. Con la confesión de Torres y la carta como prueba, el juez emitió una orden para devolver las tierras a Elena y arrestar a los hombres de Torres. Los días siguientes fueron un torbellino. Torres fue enviado a la cárcel del condado y sus hombres se dispersaron. Samuel fue encontrado escondido en un pueblo cercano y, bajo presión, confesó su papel en el engaño. Aunque Elena sintió una punzada de tristeza al verlo derrotado, no había amor en su corazón para él. Solo quería seguir adelante. Con las tierras de su madre de vuelta en sus manos, Elena comenzó a trabajar en la pequeña granja. No era fácil, especialmente con su embarazo avanzando, pero los vecinos, conmovidos por su valentía, comenzaron a ayudarla. Doña Clara le llevaba comida, el herrero reparó sus herramientas y hasta Diego, el cantinero, le envió un barril de agua fresca. Caleb se quedó en Santa Clara más tiempo del que había planeado. Ayudaba a Elena con la granja, enseñándole a manejar el ganado y a reforzar las cercas. Aunque nunca hablaba mucho, su presencia era un consuelo constante. Una noche, mientras compartían un café bajo las estrellas, Elena lo miró y dijo, «No sé cómo agradecerte, Caleb. Sin ti no lo habría logrado». Caleb sonrió, esa sonrisa pequeña que ya era familiar. «No necesitas agradecerme», dijo. «Tú hiciste lo más difícil. Yo solo te di un empujón». Elena rió, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Tal vez», dijo, «pero me alegra que estuvieras aquí». Con el tiempo, la granja comenzó a prosperar. Elena dio a luz a una niña, a la que llamó Esperanza, en honor a la chispa que nunca dejó morir. Caleb se quedó en el pueblo, y aunque nunca hablaron de amor, había un entendimiento silencioso entre ellos, una promesa de que estarían allí el uno para el otro. Santa Clara dejó de susurrar sobre la novia abandonada. En su lugar, hablaban de Elena, la mujer que enfrentó a un hombre poderoso y ganó, la madre que construyó un hogar para su hija con sus propias manos. Y cuando el sol se ponía sobre el río, Elena miraba a Esperanza y sabía que,
A pesar de todo, había encontrado su lugar en el mundo.